Parte 14. Despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Según el Nuevo Testamento, convertirse significa arrepentirse profundamente del pecado y dejarlo atrás. Y para esto es necesario que el Espíritu Santo te haya convencido de tu pecado, someterse completamente a Cristo, tener fe en Jesucristo, bautizarse en el nombre de Jesucristo y recibir el Espíritu Santo. Y todo esto es el nuevo nacimiento que hace de ti una nueva criatura. ¿Qué significa tener fe o creer en Jesucristo? ¿Es suficiente creer que Jesús es el Hijo de Dios y que Él murió por nuestros pecados? Y muchos de los que dicen creer esto, contradicen la palabra de Dios con sus palabras y con su vida. Algo que necesitamos creer para ser salvos es que Jesús nos libera del pecado. Como dice Mateo 1:21, llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. No solo dice que Él perdona los pecados, dice que Él salva, libera del pecado. Y esa es una verdad que se han olvidado muchos de los que se llaman creyentes hoy en día. En lugar de esto, yo escucho decir y predicar que los cristianos siguen siendo pecadores. Les pregunto, ¿dónde dice esto en la Biblia? ¿Existe algún pasaje en el Nuevo Testamento donde a un cristiano se le llama pecador? No lo encontraremos. Y yo pregunto, ¿qué salvación sería esta si decimos que somos salvos del pecado y a la vez seguimos siendo pecadores? Pero lo mismo es cuando decimos, Jesús te salva del pecado, pero todavía te quedas en pecado. Yo digo que este es un evangelio de baratillo, un evangelio que no cuesta nada y también no vale nada. La Biblia nos dice algo muy diferente. La Biblia nos dice en 1 de Juan 3, 5 y 6, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Aquí nos dice que un cristiano es salvo del pecado, el Señor ha quitado su pecado, y esto significa que el cristiano ya no peca. 1 de Juan 1, verso 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es cierto que un cristiano todavía puede caer en tentación, pero si esto sucede, el cristiano inmediatamente se va a arrepentir, va a confesar su pecado, entonces el Señor le perdona, nuevamente está sin pecado, porque el Señor no solamente perdona, también dice nos limpia de toda maldad. Entonces no puede ser normal que un cristiano siga pecando cada rato. Esto no es normal. Capítulo 2, verso 1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿No dice en Romanos 3:10, no hay justo ni aun uno? Pero tenemos que ver en qué contexto está escrito esto. Todo este capítulo se dirige a personas que no conocen a Cristo. Y es claro que sin Cristo nadie puede ser justo. Y es correcto decir de las personas que no tienen a Cristo, que entre ellos no hay ningún justo. Pero para las personas que conocen a Cristo, dice 2 de Corintios 5:17, de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. También Romanos 1:17, mas el justo por la fe vivirá. Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Justificados significa ser hechos justos. El cristiano es hecho justo. Romanos 6 y 7. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él,
para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Esto es lo que el Señor hace, y creer en Jesucristo significa poner nuestra confianza en este hecho de que el Señor nos salva del pecado. En 1 Corintios 1, verso 2, Pablo se dirige a la iglesia de Corinto y dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si tú de verdad eres alguien que invoca el nombre del Señor Jesucristo, la palabra dice que eres santificado, llamado a ser santos, entonces ¿cómo puedes tú contradecir a la palabra de Dios y llamarte un pecador indigno? Con esto das testimonio de ti mismo, de que todavía no eres salvo, y que todavía necesitas este nuevo nacimiento. Pablo no escribe a los pecadores en Corinto, él escribe a los santos en Corinto. ¿Y cómo es esto de que somos indignos? Segunda de Tesalonicenses 1:5 dice, que seáis tenidos por dignos del reino de Dios. Dignos del reino de Dios. Apocalipsis 3:4 dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. En esa iglesia en Sardis había dos tipos de personas. Personas a las que el Señor los llama muertos, que tienen que arrepentirse, y personas que no han manchado sus vestiduras, y estas el Señor los llama dignas, y estos son los que andarán juntos con el Señor. ¿A cuáles perteneces tú? ¿Eres de los dignos, que no han manchado sus vestiduras? Entonces andarás junto con el Señor. ¿O eres de los indignos, que todavía no tienen vida espiritual? Entonces el Señor te llama al arrepentimiento, porque si te quedas en este estado indigno, no vas a andar junto con el Señor. Si la palabra de Dios dice en Judas 24, que Dios es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Es claro que tú mismo no te puedes guardar sin caída, pero Dios puede. Y esta es exactamente la fe, que tú pongas tu confianza en esta verdad, que Dios es poderoso para guardarte sin caída, y que así emprendas tu vida cristiana. Si tú no crees estas promesas de Dios, entonces estás en incredulidad. Imagínate que llegas a la puerta del cielo, y el Señor pregunta, ¿quién es? Y tú le respondes, soy yo, un pecador indigno. ¿No te va a responder el Señor? Por tus propias palabras te juzgaré. Si eres un pecador, fuera de mi presencia, porque aquí no hay lugar para pecadores. Entonces, para ser salvo, para nacer de nuevo, es necesario confiar y creer en todo lo que el Señor promete, y especialmente confiar y creer que Él te salva del pecado, Él te libera del pecado, y esta es la vida nueva en el Señor, una vida libre del pecado. Lucas 1, 74 y 75, dice que el Señor viene para que, librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Esta es la herencia de todos los que realmente creen en el Señor Jesucristo. Es la promesa del Señor que los cristianos pueden servirle en santidad y en justicia, ya en esta vida, en la tierra. Entonces, si en tu vida Dios ha hecho todo lo que hemos hablado anteriormente, te ha convencido de tu pecado, te ha llevado al arrepentimiento, y estás dispuesto a someterte completamente a Cristo, entonces decídete también a tener fe completamente, y a vivir esta nueva vida por fe que el Señor te promete.